Precisamente uno de los protagonistas, él es Carlos Julio Rojas, expreso político en Venezuela, periodista y activista de derechos humanos, quien asistió a los actos de esta Semana Santa por la liberación de todos los detenidos injustamente. Carlos, gracias por estar en NTN 24. Gracias por la oportunidad y visibilizar esta lucha ciudadana que estamos llevando expresos políticos, familiares y el pueblo en general por la libertad de los 600 presos políticos que aún quedan tras las rejas en las mazmorras de la dictadura. Carlos, usted estuvo preso hasta hace pocos meses después de recorrer todos estos templos con familiares de detenidos. ¿Qué sintió al ver que la realidad sigue siendo prácticamente la misma para cientos de venezolanos que aún siguen encarcelados injustamente? Sí, la Semana Santa se ha convertido en un proceso de oración, pero también de protesta ciudadana y de desafío a la dictadura. Pudimos ver cómo el miércoles miles de caraqueños fuimos a implorarle al Nazareno de San Pablo en la histórica Basílica de Santa Teresa, donde yo fui bautizado. Mi abuela fue devota del Nazareno de San Pablo y nos hizo el milagro de la libertad de los presos políticos. Vimos cómo en los barrios de Caracas, como en la parroquia Santa Rosalía, el día jueves se daba un vía crucis, protestando por salario, protestando por servicios públicos y también por la libertad de los presos políticos. Y podemos ver el día de hoy cómo el pueblo de Caracas cumplió la promesa del recorrido de los 7 templos, acompañando a los familiares, varios excarcelados, haciendo una exigencia puntual, que es a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez la libertad de los presos políticos, porque aún quedan 600 presos de conciencia en las cárceles venezolanas que no cometieron ningún delito. Entonces, de verdad, la Semana Santa se convirtió en un proceso de lucha recordando algo muy importante, Nicolai, que incluso las protestas ciudadanas que se han dado a lo largo de Semana Santa han sido catalogadas por el régimen como terrorismo. Yo mismo soy un ejemplo porque hace 2 años nosotros hacíamos la histórica quema de Judas, donde quemábamos el rostro de Nicolás Maduro y de Manuel Rosales, y eso fue una de las razones, una protesta cultural ciudadana contra la corrupción, contra el desfalco de Venezuela y contra la represión. Y eso me trajo como consecuencia terminar casi 2 años en el helicoide. Yo como periodista, como defensor de derechos humanos, he estado detenido en 5 oportunidades, 3 con procedimiento judicial. Y hoy tengo una espada de Damocles porque la exigencia es por la libertad de esos 600 presos políticos, pero por una amnistía que realmente ha sido una selectividad perversa. Hoy te habla Carlos Julio Rojas con la espada de Damocles. A mí, después de un mes de haber solicitado la amnistía, no se me ha sido otorgada. Yo estoy en riesgo en que en cualquier momento puedo ser detenido, Sí, pero hay una responsabilidad como periodista, como defensor de derechos humanos, de no tener una mordaza, porque eso también es una forma de claro, tortura. claro. Hoy el pueblo de Caracas nos acompañó, Nicolai, porque sus hijos están tras las rejas, porque son los hijos de los barrios de Caracas que terminaron presos. Y recordar algo importante en esta Semana Mayor, que es la Semana de la Oración. Los 23 asesinados en las protestas del 29 y 30, luego del fraude cometido el 28 de julio, que fueron asesinados por colectivo y por los cuerpos de seguridad del Estado. Por ellos también fuimos a recorrer los centros templos y orar por justicia, porque sí creemos en la reconciliación, pero una reconciliación sin impunidad. Es que en todo caso hay que tener memoria y gracias por refrescarla. Usted lo decía, no solamente la polémica por las exclusiones dentro de esa limitada ley de amnistía, sino que además, también lo decía usted, el régimen ha excarcelado a más de 700 personas, pero todavía hay más de 600 presos políticos. ¿Esto es realmente un gesto de apertura o una estrategia para aliviar presión sin desmontar ese aparato represivo que parece seguir in situ? Es que siguen las amenazas, Nicolai. Cuando a ti te dicen directamente que no te dan la amnistía, que se aplica una discrecionalidad perversa,
Hoy en este momento quedan 14 trabajadores de la prensa que no tenemos libertad plena, que cuando emitimos esta declaración estamos en riesgo de ser detenidos, que simplemente quemar un Judas te convierte en terrorista y te lleva a la cárcel 2 años como me tocó a mí, o el caso de gente que tiene más de 20 años presos por razones políticas como Rolando Guevara, que está en una situación de salud bastante crítica, o los policías metropolitanos, uno de ellos, Luis Molina, que fue mi barbero en Ramo Verde. ¿Qué significa esto? Y lo vuelvo a repetir. Es importante la estabilización económica que habla el gobierno de los Estados Unidos, pero nunca la economía puede estar por encima de la libertad, por encima de la democracia y por encima de los derechos humanos. Nosotros aprovechamos este espacio para la exigencia de una comisión de la verdad, que realmente puedan organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, que me declaró preso de conciencia, igual que Javier Tarazona no tiene libertad plena porque le negaron la amnistía. Rocío San Miguel y mi persona, que somos defensores de derechos humanos, nuestros casos están engavetados. Entonces, ¿qué ocurre? Larry Daboe, el caso mío, el fiscal 23 nacional, ¿acaso hay unos que les aprueban la amnistía y otros que no? Es decir, nos quieren tapar la boca con una mordaza que si hablamos, si salimos a protestar, terminaremos de nuevo tras las Sí. rejas. Pero la realidad es que la protesta va a seguir en la calle y va a ser por mecanismos muy creativos. Lo que se dio el día de hoy fue la oración, el Vía Crucis, incluso cuando el pueblo de Caracas cantaba el himno nacional frente al Nazareno. Porque te digo una cosa, yo le doy las gracias a mi Virgencita de la Candelaria, a nuestro santo José Gregorio Hernández, que me hizo el milagro de mi libertad y la de más de 700 presos políticos, pero que no es una libertad plena. Sí. Y aún quedan 600 presos políticos en condiciones inhumanas. Lo que ocurre con los hediones en el fuerte Guaycaipuro, que están siendo torturados y están en una cárcel realmente en condiciones deplorables. Los que quedan en el helicoide como Ricardo Cariel o Jackson Beran, que fueron mis compañeros de generación en el movimiento Carlos estudiantil. Julio, vea, eso es importante porque usted precisamente denunciaba torturas psicológicas y aislamiento en ese tiempo que usted pasó en prisión. ¿Cuáles son esas condiciones que hoy siguen viviendo los detenidos arbitrariamente? Te puedo decir, las torturas blancas, cuando a ti te someten a un aislamiento que pasas meses sin ver a tu familia. En mi caso, a mí me tocó estar 4 meses aislado, estar en un tigrito durante casi 2 meses entre ratas, estar dormir en una tabla donde sales con una lumbalgia, donde tú cuando tienes una dolencia tienes que pelear para que te puedan tratar médicamente y se burlan y dicen que eso es psicológico, o casos como que incluso yo llegué a pasar, Nicolai, 3 meses que no pude ver el sol. Lo que están viviendo los presos en el fuerte Guaycaipuro son situaciones donde han perdido hasta 15 y 20 kilos. Porque te debo decir, en mi caso, que sufrí torturas blancas son peores que incluso cuando te golpean, cuando te quitan el derecho a tomar agua y lo único que puedes hacer es mojarte los labios, como lo viven los presos de Ramo Verde, donde me tocó vivirlo en el año 2017. Por eso es importante que no sean nuestros verdugos los que evalúen los casos, y eso lo decimos desde la red de Excarcelados por la Democracia, donde excarcelados que salimos y conquistamos nuestra libertad, estamos en la lucha por lograr la libertad de los que faltan. Porque te digo algo, Nicolai, estar preso la pasas muy difícil, y los familiares también, que hoy están en los portones de las cárceles pidiendo libertad, Sí, pidiendo democracia, porque te digo, no puede haber una transición a la democracia o ese nuevo momentum político cuando no nos dan la libertad plena. muy Hoy cierto. Carlos Julio Rojas no tiene libertad plena. Hoy muchos centenares de presos políticos que lograron su excarcelación no tienen libertad plena y están en riesgo de volver a ser detenidos. Entonces a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, si tú hablas de una transición democrática, ¿por qué no das libertad plena a los que nos acusan por delitos de hacer política? Defender derechos humanos. El único delito de Carlos Julio Rojas que me acusan de magnicidio
fue defender derechos humanos y hoy yo no tengo libertad plena. Hoy los presos en Venezuela están en una situación muy grave y quiero destacar casos como el de Rolando Guevara, que salió por las redes sociales, que está en una condición crítica y tiene más de 20 años preso. Fue mi compañero dentro de la prisión del Helicoide. Los casos sin duda son innumerables y ese llamado no puede ser olvidado. Un anuncio de transición, bien, pero necesitamos ver efectivamente que todos los que están detenidos de manera arbitraria recuperen su libertad y, como decía Carlos Julio, su libertad plena con beneficios de amnistía, habiendo de alguna manera insistido en su inocencia cuando ratificamos en muchos de estos casos, la gran mayoría, si no todos, no ha habido pruebas realmente fehacientes. Carlos Julio Rojas, expreso político en Venezuela, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, no me doblegaron y la dignidad me hizo libre. Ahora luchar por la libertad de todos los presos políticos y por la libertad y la democracia en Venezuela. Los estamos esperando a todos. Gracias, Carlos Julio. A propósito